El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente del USS Liberty, observando las estrellas a través de la ventana principal. La nave de exploración llevaba 6 meses viajando por el espacio profundo, cartografiando nuevos sistemas y buscando señales de vida inteligente. La tripulación de 200 personas se había acostumbrado a la oscuridad infinita y a los distantes puntos de luz que conformaban su universo. La comandante Lisa Hayes se encontraba en su estación científica, realizando escaneos rutinarios del sistema solar cercano. Había estado con el Liberty desde su lanzamiento, y su experiencia en xenobiología la hacía invaluable para su misión. Las lecturas en su pantalla no mostraban nada inusual hasta que una enorme señal de energía apareció en el límite del alcance del sensor. «Capitán, detecto múltiples contactos acercándose a nuestra posición», gritó Lisa con voz firme a pesar de la sorpresa. «Las lecturas de energía son únicas en nuestra base de datos». Jake se dirigió a su estación y observó la pantalla. 12 grandes objetos se dirigían hacia ellos a una velocidad increíble. Cada una era del tamaño de una pequeña ciudad. Sus cascos brillaban con una luz sobrenatural que parecía curvar el espacio a su alrededor. «¿Cuánto tardarán en llegar?», preguntó Jake. «A su velocidad actual». «Unos 10 minutos», respondió Lisa, moviendo los dedos rápidamente sobre la consola. «Capitán, estas naves usan tecnología». «No entendemos». «Su potencia es enorme». Jake regresó a su puesto de mando y activó el sistema de comunicación de la nave. «Todos, aquí el capitán. Hay naves desconocidas acercándose a nuestra posición. Todos los departamentos, preséntense a sus puestos de combate como medida de precaución». La tripulación del puente se movió con una eficiencia experta. El teniente Paul Davis se colocó en la consola de armas mientras la alférez Mary Foster preparaba los sistemas de defensa. La Liberty era una nave de exploración, pero contaba con suficiente potencia de fuego para defenderse de la mayoría de las amenazas. La flota alienígena abandonó su viaje más rápido que la luz justo fuera del alcance de las armas de la Liberty. La nave líder era enorme, su casco cubierto de diseños fluidos que parecían moverse y cambiar a la luz de las estrellas. Extraños símbolos brillaban en su superficie, pulsando con un ritmo que le recordó a Jake el latido de un corazón. Transmisión entrante, reportada. Oficial de comunicaciones Kevin Brown. Están usando un protocolo de traducción universal, pero la señal es increíblemente potente. Se transmite en todas las frecuencias. Pónganlo en pantalla, ordenó Jake. El visor principal parpadeó y luego mostró el interior de la nave insignia alienígena. Una figura alta se encontraba en el centro de lo que parecía ser una sala del trono. El ser vestía túnicas ondulantes que parecían estar hechas de líquido, luz estelar, y su rostro estaba oculto tras una máscara ornamentada. Otros alienígenas lo flanqueaban a ambos lados, todos con túnicas y máscaras similares. Cuando la figura habló, su voz llenó el puente con una autoridad que hizo que varios miembros de la tripulación retrocedieran. «Soy el alto ejecutor vestal del Imperio Ceprian. Han entrado en el espacio que pertenece a los gobernantes divinos de esta galaxia». Jake se puso de pie y miró la pantalla. «Soy el capitán Jake Morrison de la nave Libertad de la Tierra Únida. Venimos en paz y no queremos hacerle daño a su gente». Bestol levantó una mano y Jake pudo ver que los dedos del alienígena eran más largos que los humanos, terminando lo que parecían garras. «La paz no es tuya, pequeña criatura. Somos los dioses de esta galaxia. Hemos gobernado las estrellas durante 10.000 años. Innumerables especies se han arrodillado ante nosotros y han aceptado nuestra guía divina». Lisa continuó grabando todo mientras mantenía sus escáneres enfocados en la flota alienígena. La tecnología que mostraban superaba con creces cualquier desarrollo humano. Sus naves parecían generar sus propios campos de gravedad y la energía fluía por sus cascos con patrones que desafiaban la comprensión humana. «Entregarás tu nave de inmediato». Bexel continuó. «Tu especie es prometedora, pero debes aprender a encontrar tu lugar en el orden natural. Servirás al Imperio Zafriano como corresponde a todos los seres inferiores». Jake sintió que la ira le subía al pecho, pero mantuvo la voz serena. «Somos exploradores, no conquistadores». La humanidad no tiene ningún interés en entrar en conflicto con su imperio. El líder alienígena ladeó la cabeza, y Jake pudo ver diversión en su lenguaje corporal, incluso a través de la máscara ornamentada. «No me entiendes, primitivo. Esto no es una negociación. No pedimos tu sumisión. Te la exigimos». Besville hizo un gesto con una mano, y de repente, todos los sistemas de la Liberty se apagaron. Las luces fallaron,
el motor se paró e incluso el sistema de energía de emergencia se apagó. Lo único que seguía funcionando era el enlace de comunicación con la nave alienígena. Imposible, susurró Paul desde la estación de armas. Todo está desconectado. Ni siquiera los controles manuales responden. Lisa miró su consola muerta, conmocionada. De alguna manera, han interrumpido todos los sistemas electrónicos de la nave. Nunca había visto algo así. En la pantalla, Vexel parecía complacido con su reacción. Esto no es más que una pequeña demostración de poder divino. Sus armas, sus motores, sus sistemas de soporte vital, todo existe solo porque nosotros los permitimos funcionar. Jake intentó activar los protocolos de emergencia, pero nada respondió a sus órdenes. La Libertad estaba completamente indefensa, flotando en el espacio como una ballena muerta. Usted y sus oficiales superiores se transportarán a nuestra nave, anunció Vexel. Se arrodillarán ante el Consejo Divino y escucharán los términos de la integración de su especie en nuestro imperio. Antes de que Jake pudiera responder, sintió un extraño hormigueo. El puente que lo rodeaba comenzó a desvanecerse, reemplazado por luces arremolinadas y colores imposibles. Cuando su visión se aclaró, se encontró de pie en la sala del trono de la nave insignia alienígena. La cámara era enorme, su techo se perdía en las sombras en lo alto. Docenas de figuras encapuchadas estaban en filas a lo largo de las paredes, sus máscaras brillando en la extraña luz que parecía provenir del aire mismo. Al fondo de la sala, Vexel estaba sentado en un trono que parecía tallado en un único cristal negro. Lisa apareció junto a Jake, seguida de Paul, Kevin y Mary. Todos miraron a su alrededor con asombro y miedo ante su nuevo entorno. Los alienígenas eran aún más imponentes en persona, sus túnicas ondeaban sin que el viento las moviera. «Arrodíllate», ordenó Vexel, y su voz resonó por la cámara. «Dot». Jake permaneció de pie. «Somos representantes de la raza humana. No nos arrodillamos ante nadie». Varios alienígenas emitieron sonidos que podrían haber sido risas. Bestul se levantó de su trono y bajó las escaleras hacia ellos. Al moverse, sus túnicas parecían ondear con luz propia. «Todas las especies dicen lo mismo cuando nos conocen por primera vez», dijo el líder alienígena. «El orgullo es común en las culturas primitivas. Ya aprenderás». Hizo un nuevo gesto, y Jake sintió una fuerza invisible presionando sus hombros. La presión aumentó hasta que sus rodillas se doblaron y se vio obligado a caer al suelo. Los miembros de su tripulación cayeron a su lado, incapaces de resistir el poder alienígena. «Mejor», dijo Vexel con satisfacción. «Ahora empiezas a comprender tu lugar en el universo». Lisa luchó contra la fuerza que la sujetaba, pero era como intentar levantar una montaña. «¿Qué quieres de nosotros?», logró preguntar. «Tu mundo muestra potencial», respondió Vexel. «Tu especie es joven y enérgica. Con la guía adecuada, los humanos podrían convertirse en servidores útiles del imperio. Te ofrecemos la oportunidad de evitar el destino de quienes se resistieron a nuestra voluntad divina». El líder alienígena agitó la mano y aparecieron imágenes en el aire sobre ellos. Jake vio planetas reducidos a cenizas, sus superficies agrietadas y sin vida. Ciudades que una vez albergaron a millones yacían en ruinas. Sus edificios se fundieron en metal retorcido y piedra. «Estos mundos eligieron la rebeldía sobre la sabiduría», explicó Vexel. «Sus poblaciones se dispersaron en el vacío, sus civilizaciones fueron borradas de la historia. Esto es lo que les espera a quienes rechazan el don del gobierno divino». Jake se obligó a sí mismo a alzar la vista hacia el imponente alienígena y, si nos sometemos, la humanidad tendrá el privilegio de servir a un propósito mayor. Los recursos de su mundo contribuirán a la gloria del imperio. Su gente trabajará para apoyar nuestra misión divina. A cambio, permitiremos que su especie siga existiendo. El alto ejecutor regresó a su trono y se instaló en él con fluida gracia. Tienen un ciclo de la rotación de su planeta alrededor de su estrella para prepararse para la integración. Usen este tiempo sabiamente. Convenzan a sus líderes de que la resistencia es feudal. Cuando regresemos, esperamos una sumisión total. La extraña sensación de hormigueo regresó, y Jake se encontró de nuevo en el Puente de la Libertad. Los sistemas de la nave volvieron a funcionar, todos a la vez, como si nunca hubieran fallado. Lisa inmediatamente comenzó a ejecutar diagnósticos mientras los demás revisaban sus estaciones. «Todo parece normal», informó Lisa, pero su voz temblaba. «Es como si nunca hubieran tocado nuestros sistemas». Jake miró la pantalla principal donde la flota alienígena seguía suspendida en el espacio cercano.
La voz Bexil se escuchó por los altavoces. Una última vez. Recuerden lo que han visto aquí hoy, humanos. Ahora somos sus dioses. Cuando regresemos, te arrodillarás voluntariamente o arderás como todos los demás que se creían iguales a la divinidad. Las naves alienígenas se desvanecieron en destellos de luz, dejando a la libertad sola entre las estrellas. Jake estaba sentado en su silla de mando, con la mente llena de implicaciones de lo que acababa de suceder. La humanidad acababa de recibir un ultimátum de seres que decían ser dioses, y tenían exactamente un año para decidir el destino de toda su especie. El USS Liberty llegó a la Tierra 3 días después del encuentro con la flota cepriana. El capitán Jake Morrison transmitió su informe completo al comando de flota antes de que la nave siquiera entrara en órbita. En cuestión de horas, todos los gobiernos importantes del planeta habían recibido copias de las grabaciones que Lisa Hayes había realizado durante su reunión con el alto ejecutor Bexel. El almirante Ben Crawford estaba sentado en la sala de sesiones de emergencia, en las profundidades de la sede del Consejo de Defensa Global en Ginebra. La enorme mesa circular estaba rodeada de representantes de todas las naciones de la Tierra, con rostros sombríos mientras observaban las imágenes alienígenas por tercera vez. La grabación mostraba el momento en que los sistemas Liberty fallaron por completo, demostrando un poder incomprensible para la humanidad. Damas y caballeros, tenemos 11 meses y 27 días antes del regreso de estos extraterrestres. El almirante Crawford anunció a los líderes reunidos que esperan que nos rindamos sin luchar. Creo que eso sería un error. La presidenta Clare Mitchell de los Estados Unidos se inclinó hacia adelante en su silla. Almirante, vio lo que le hicieron a la nave del capitán Morrison. Apagaron todos los sistemas. Con un simple gesto, ¿cómo combatimos algo así? Nos adaptamos, se escuchó una voz desde el fondo de la sala. La DRA. Amy Foster dio un paso al frente, portando una tableta llena de datos. Era la jefa de la División de Investigación de Armas Avanzadas, una organización secreta de la que la mayoría de los presentes desconocían hasta hoy. La DRA. Foster ha estado analizando los datos del encuentro desde su llegada, explicó el almirante Crawford. Amy, por favor, comparte tus hallazgos. La DRA. Foster activó la pantalla holográfica de la sala, mostrando una recreación tridimensional de la tecnología alienígena. Los ceprianos usan lo que parece ser manipulación de materia exótica para controlar los campos electromagnéticos. Es increíblemente avanzado, pero no es magia, a pesar de lo que quieren hacernos creer. Manipuló la pantalla para resaltar patrones de energía específicos. Observa esto con atención. Cuando desactivaron la Liberty, enviaron un pulso electromagnético enfocado que se dirigió específicamente a los sistemas de distribución de energía de nuestra nave. El pulso estaba calibrado con precisión para la tecnología humana. El general Robert Hayes, de la Fuerza de Defensa Europea, estudió la pantalla. ¿Estás diciendo que primero tuvieron que estudiar nuestra tecnología? Exactamente, respondió la doctora Foster. Nos han estado observando durante algún tiempo, aprendiendo cómo funcionan nuestros sistemas. Pero hay algo más. La señal de energía muestra que están usando tecnología muy antigua. Calculo que sus sistemas actuales no se han actualizado en miles de años. El presidente Mitchell se levantó y caminó hacia la pantalla. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que se han vuelto complacientes. Explicó el Dr. Foster. Llevan tanto tiempo usando los mismos trucos que asumen que toda la tecnología funciona igual, pero la ingeniería humana sigue principios diferentes a los que están acostumbrados. El almirante Crawford activó otra sección de la pantalla, lo que nos lleva a la Operación Martillo del Titán. Durante los últimos 30 años, nos hemos estado preparando para la posibilidad de un contacto alienígena hostil. La división del Dr. Foster ha estado desarrollando armas y defensas diseñadas específicamente para funcionar contra tecnologías desconocidas. El holograma cambió para mostrar enormes plataformas de construcción orbital ocultas en el cinturón de asteroides. Naves nunca antes vistas se estaban ensamblando en instalaciones secretas por todo el sistema solar. Las naves eran angulares y brutales, diseñadas para la guerra en lugar de la exploración. El buque insignia de esta flota es el USS Retribution, continuó el almirante Crawford. Tiene el doble de tamaño que cualquier nave que hayamos construido, y está armada con armas que funcionan. Con principios completamente diferentes a los de la tecnología humana estándar, el Dr. Foster volvió a tomar el control de la pantalla. La Retribución usa armas cinéticas en lugar de sistemas basados en energía. Cañones de riel que disparan proyectiles sólidos a fracciones significativas de la velocidad de la luz,
ojivas de antimateria que no se preocupan por los escudos de energía y, lo más importante, blindaje electromagnético que debería proteger contra el tipo de interferencia que los extraterrestres usaron en la Libertad. El ministro Chun de la Alianza del Pacífico levantó la mano. Doctor, está hablando de contramedidas teóricas. ¿Cómo sabemos que funcionarán contra la tecnología alienígena real? No lo sabemos, admitió el doctor Foster. Pero tenemos ventajas que los extraterrestres no esperan. Han pasado milenios conquistando especies que se desarrollaron siguiendo trayectorias tecnológicas similares. La humanidad evolucionó de manera diferente. Nuestras armas están diseñadas para destruir, no para incapacitar. Nuestro pensamiento militar enfatiza la fuerza abrumadora en lugar del control elegante. El almirante Crawford se puso de pie y enfrentó a los líderes reunidos. Recomiendo que activemos toda la flota de martillos de Titán y nos preparemos para la guerra. Les daremos a estos alienígenas justo lo que no esperan, una pelea. El presidente Michei asintió lentamente. ¿Quién comandaría una flota así? El capitán Rick Sullivan. El almirante Crawford respondió de inmediato. Es nuestro comandante de combate más experimentado y ha estado entrenando con la nueva tecnología desde que comenzó el proyecto. El capitán Sullivan había estado esperando fuera de la sala de conferencias. Cuando entró, todos pudieron ver por qué lo habían elegido para esta responsabilidad. El hombre se comportaba con la confianza de alguien que nunca ha perdido una batalla, y sus ojos mostraban la clase de determinación que ponía nerviosos a los enemigos. Capitán Sullivan, ¿está listo para tomar el mando del USS Retribution?, preguntó el presidente Michei. Ed. Sí, señora, respondió Sullivan sin dudar. He estado estudiando los datos del encuentro con extraterrestres y creo que podemos sorprenderlos. Esperan que tengan miedo. En cambio, vamos a estar furiosos. El Dr. Foster mostró otra pantalla que mostraba los preparativos defensivos de la Tierra. También estamos implementando el proyecto Escudo Espejo. Si los extraterrestres intentan usar su manipulación electromagnética contra nuestras ciudades, tendremos contramedidas preparadas. ¿Qué hay de los planes de evacuación?, preguntó el canciller Beferi de la Federación Alemana. No vamos a evacuar. El almirante Crawford dijo con firmeza, estamos luchando. Los extraterrestres nos mostraron grabaciones de los mundos que destruyeron. Cada una de esas civilizaciones probablemente intentó huir o esconderse. Vamos a hacer algo que nunca antes han visto. El presidente Michei se puso de pie y miró a su alrededor. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Luchamos? Uno por uno, todos los líderes presentes votaron a favor. La decisión fue unánime. La humanidad no se arrodillaría ante dioses falsos. 3 días después, las estaciones de monitoreo de todo el sistema solar detectaron la llegada de naves exploradoras ceprianas. Los extraterrestres establecieron puestos de observación cerca de Júpiter y Saturno. Claramente confiados en que la humanidad usaría el año para prepararse para la rendición en lugar de la guerra. El alto ejecutor Bestul envió mensajes periódicos a la Tierra, recordaba a los líderes humanos su poder divino y la inutilidad de la resistencia. Cada transmisión se difundía a todo el planeta, mostrando imágenes de mundos destruidos y civilizaciones extintas. Pero algo inesperado estaba sucediendo en la Tierra. En lugar del miedo y la división que los extraterrestres esperaban, la humanidad se unía como nunca antes. Las fábricas que producían bienes de consumo se convirtieron en producción militar. Los científicos compartían libremente sus investigaciones a través de las fronteras nacionales. Ciudadanos comunes se ofrecieron como voluntarios para el servicio militar en cantidades que sorprendieron a todos. La DRA. Foster trabajaba 18 horas al día perfeccionando las contramedidas que podrían mantener viva a la humanidad. Sus equipos probaron el blindaje electromagnético contra todo tipo de interferencia que pudieran generar. Los resultados eran prometedores, pero no habría forma de saberlo con certeza hasta que se enfrentaran a la realidad. El capitán Sullivan pasó su tiempo a bordo del casi terminado USS Retribution, aprendiendo cada sistema y entrenando a su tripulación para la batalla que se avecinaba. La nave era un monumento a la ingeniería humana, repleta de armas diseñadas para un solo propósito, matar a todo lo que amenazara la Tierra. El almirante Crawford coordinaba el ejército global. Esfuerzo desde su centro de mando. Llegaban informes de todo el mundo que mostraban una cooperación sin precedentes entre naciones que habían sido enemigas durante generaciones. La amenaza alienígena había logrado algo que siglos de diplomacia no habían logrado. Con el paso de los meses, los exploradores ceprianos enviaban informes regulares a su flota. Observaban la actividad militar humana,
pero la descartaban como una postura primitiva. Sus dioses nunca habían sido desafiados con éxito, y no veían motivos para creer que estos recién llegados serían diferentes. Hola, el ejecutor Bestul revisó los informes con satisfacción. Los humanos se comportaban exactamente como se esperaba. Pronto aprenderían la misma lección que innumerables otras especies. La resistencia a la voluntad divina era feudal. Pero en los astilleros ocultos del cinturón de asteroides, el USS Retribution estaba a punto de completarse. El capitán Sullivan se encontraba en su puente, mirando las estrellas donde esperaba la flota alienígena. En unos meses, descubriría si la determinación humana era más fuerte que la arrogancia alienígena. La cuenta regresiva para el día del juicio final de la humanidad había comenzado. El alto ejecutor Besville se encontraba en la cámara de observación de su nave insignia, observando el planeta azul verdoso que se cernía en la distancia. Habían pasado 6 meses desde que entregó el ultimátum divino a la humanidad y el comportamiento de estas criaturas continuaba desconcertándolo de maneras que lo incomodaban. La subcomandante Kexara se acercó por detrás, sus ondulantes túnicas no hacían ningún ruido al rozar el suelo de cristalina. Era más joven que la mayoría de los líderes ceprianos, y había ascendido de rango cuestionando los métodos tradicionales. Este rasgo la hacía valiosa, aunque a veces irritante para sus superiores. Alto ejecutor, he completado mi análisis de las comunicaciones humanas, informó, sosteniendo un cristal de datos que brillaba con una suave luz púrpura. Los patrones no se parecen a nada que hayamos observado antes. Bestul se apartó de la ventana, su máscara ornamentada reflejaba la luz de las estrellas. Explíquese. Kexara activó el cristal y las pantallas holográficas llenaron la cámara con transmisiones humanas interceptadas. Normalmente, cuando entregamos nuestro ultimátum a una especie, observamos inmediatamente fragmentación. Los gobiernos se enfrentan entre sí. Las poblaciones huyen a regiones remotas y las fuerzas militares luchan con lealtades encontradas. Señaló los datos arremolinados. La humanidad muestra el patrón opuesto. Su unidad global ha aumentado desde nuestra llegada. La cooperación militar entre antiguos enemigos alcanzó niveles sin precedentes. En lugar de miedo, sus comunicaciones muestran una creciente ira y determinación. El alto ejecutor estudió los patrones con creciente inquietud. En 10.000 años de conquista, ninguna especie había reaccionado así a la autoridad divina. Quizás simplemente no comprenden la magnitud de nuestro poder. Deberíamos ofrecer otra demostración. 3 días después, la flota cepriana se trasladó al límite exterior del sistema solar humano, situándose cerca del planeta gigante Júpiter. Bexel seleccionó una de las lunas más pequeñas como objetivo, un satélite rocoso al que los humanos llamaron Europa. Que los humanos observen lo que le sucede a los mundos que se resisten a la voluntad divina, anunció a su consejo reunido. La demostración debía ser rápida y decisiva. Las naves ceprianas rodearon la luna y comenzaron a canalizar sus exóticos manipuladores de materia. El plan era partir el satélite por la mitad, creando un espectáculo espectacular visible desde la Tierra con telescopios básicos. Pero cuando el rayo de energía impactó la superficie de Europa, ocurrió algo inesperado. La capa de hielo de la Luna comenzó a brillar con extraños colores y la destrucción fue mucho más completa de lo previsto. En lugar de simplemente fragmentarse, Europa se vaporizó por completo, dejando solo una nube de gas sobrecalentado en expansión. ¿Qué sucedió?, exigió Bexel. Los cálculos fueron precisos. El oficial científico de la nave, Beltar, trabajaba frenéticamente en su consola. Alto ejecutor, la Luna contiene océanos subterráneos con composiciones minerales inusuales. Nuestros rayos de energía desencadenaron una reacción en cadena que no anticipamos. Kexara observó con preocupación el campo de escombros en expansión. Alto ejecutor, este nivel de destrucción podría tener el efecto contrario al que pretendíamos. Los humanos podrían interpretar esto como un acto de guerra en lugar de una demostración de poder divino. Sus preocupaciones resultaron ser correctas. En cuestión de horas, todos los gobiernos humanos importantes habían emitido declaraciones condenando la destrucción de Europa. En lugar de intimidar a la humanidad para que se sometiera, el acto les había proporcionado un grito de guerra para la resistencia. La DRA. Amy Foster se encontraba en su laboratorio en la base Luna, observando las grabaciones de la destrucción de Europa por 100ª vez. Su equipo de científicos trabajaba sin descanso, analizando cada detalle de las armas de energía alienígenas. El gran avance se produjo cuando notó algo que los ceprianos probablemente nunca habían considerado. «Miren esto». Llamó a su asistente,
el Dr. Gary Miller. El rayo de energía mantiene una coherencia perfecta a través de distancias imposibles. Eso debería ser físicamente imposible a menos que utilicen algún tipo de material exótico para estabilizar el rayo. El Dr. Miller estudió los datos en su pantalla. Si eso es cierto, la red tendría frecuencias de resonancia específicas. Si se alteran esas frecuencias, todo el sistema se vuelve inestable. Exactamente, respondió la doctora. Foster con entusiasmo. Y creo que sé cómo generar la interferencia adecuada. Necesitamos modificar nuestros generadores de pulsos electromagnéticos para que se orienten hacia esas frecuencias específicas. Mientras tanto, el capitán Rick Sullivan recibía sus últimas órdenes a bordo del USS Retribution. La enorme nave de guerra flotaba a la sombra del Seriesir, oculta de los sensores alienígenas por la mole de los asteroides. A su alrededor, una flota de naves más pequeñas, pero igualmente mortíferas, se preparaba para la primera guerra interestelar de la humanidad. La voz del almirante Ben Crawford llegó a través del canal de comunicación seguro. Capitán, está autorizado a enfrentarse a la flota alienígena a su discreción. El equipo del Dr. Foster ha subido los datos tácticos más recientes a sus computadoras de combate. Entendido, respondió el almirante Sullivan. La retribución está lista para la batalla. La teniente comandante Kate Phillips, oficial táctica de la nave, corrió. Comprobaciones finales de sus sistemas de armas. Los enormes cañones de riel habían sido probados y calibrados. Los lanzadores de torpedos de antimateria estaban cargados y listos. Y lo más importante, el escudo electromagnético del Dr. Foster estaba activo y funcionando dentro de los parámetros normales. Capitán, todos los sistemas están en verde. Kate informó, estamos tan preparados como nunca. La tripulación del puente de la Retribución representaba lo mejor de las fuerzas militares de la humanidad. Cada oficial había sido seleccionado no solo por sus habilidades, sino también por su capacidad de pensar creativamente bajo presión. Luchar contra los dioses requería algo más que tácticas convencionales. De vuelta cerca de Júpiter, la flota ceprana mantenía sus posiciones mientras monitoreaba la actividad humana. Besto se sentía cada vez más frustrado con los informes de inteligencia que recibía. En lugar de prepararse para la rendición, los humanos habían guardado silencio absoluto en todos los canales de comunicación. «Hola, ejecutor», informó la inteligencia. «Oficial Zboom, la actividad militar humana ha aumentado drásticamente desde la destrucción de su luna. Estamos detectando señales de energía masivas de instalaciones en todo su sistema, pero no podemos determinar su propósito». «Importa poco», respondió Bexel, aunque su voz carecía de su habitual confianza. «Ninguna especie primitiva puede desafiar la autoridad divina, sus preparativos son míos». Sin respuesta. Pero Kexara no estaba convencida. Había estado estudiando la historia y la cultura humanas, intentando comprender su inusual respuesta a la autoridad divina. Lo que descubrió la inquietó profundamente. «Hola, Albacea. Creo que quizá nos hemos equivocado al evaluar a esta especie. Durante una reunión privada, dijo, los humanos no parecen tener la misma respuesta psicológica a la autoridad que observamos en otras razas». «Explíqueme». Besville ordenó. Toda civilización exitosa que hemos conquistado se desarrolló mediante la cooperación y la sumisión a poderes superiores. Su evolución les enseñó a arrodillarse ante una fuerza superior. Los humanos evolucionaron como depredadores supremos en un mundo lleno de criaturas peligrosas. Su respuesta instintiva a las amenazas no es la sumisión, sino la agresión. Bexel desestimó sus preocupaciones con un gesto de la mano. Se preocupa demasiado, subcomandante. El poder es el poder. Cuando vean nuestra flota completa en formación de batalla, se arrodillarán como todos los demás. La DRA. Foster logró su último avance 3 días antes de la fecha límite. Su equipo había creado con éxito un dispositivo que podía alterar la red de materia exótica que los alienígenas usaban para su tecnología. El generador de pulsos electromagnéticos se instaló en cada nave de guerra y plataforma defensiva humana. Esto debería nivelar el campo de juego, le dijo al almirante Crawford durante su última sesión informativa. Su tecnología es más avanzada que la nuestra, pero depende de principios que podamos alterar. Una vez que su control de materia exótica falle, tendrán que luchar contra nosotros con armas convencionales. Física. Y la física convencional es algo que entendemos muy bien, respondió el almirante con una sonrisa sombría. El capitán Sullivan ordenó al USS Retribution que comenzara su aproximación hacia el sistema exterior. La flota humana se movía silenciosamente por el espacio,
usando ondas gravitacionales alrededor de los asteroides para enmascarar sus señales energéticas. No serían detectados hasta que quisieran. A medida que se acercaba la fecha límite, Bestul se preparaba para la rendición final de la humanidad. Sus naves se dispusieron en una impresionante formación diseñada para demostrar la majestad divina. Compuso el discurso que pronunciaría cuando los líderes humanos imploraban clemencia. Pero en las profundidades del espacio, el capitán Sullivan permanecía en su puente observando a la flota alienígena a través de sus pantallas tácticas. El enemigo no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Por primera vez en 10.000 años, el Imperio Ceprian estaba a punto de enfrentarse a una presa que se negaba a convertirse en víctima. La cuenta regresiva para la batalla había comenzado, y ninguno de los bandos cedería. La fecha límite llegó exactamente un año terrestre después de la alta. El ejecutor Bexel había dado su ultimátum a la humanidad. La flota cepriana se encontraba en perfecta formación cerca de Neptuno, con sus naves brillando con un resplandor divino mientras se preparaban para recibir la rendición de la humanidad. Bexel se sentó en su trono cristalino, esperando que los líderes humanos transmitieran su sumisión a toda la galaxia. En cambio, recibió un mensaje de una fuente inesperada. Soy el capitán Rick Sullivan, del buque de guerra de la Tierra Unida USS Retribution. Llegó la transmisión. Exigieron hablar con los líderes de la Tierra. Aquí estoy. La pantalla principal de la sala del trono de Bexal S se activó, mostrando el puente de una nave humana diferente a todo lo visto en sus informes de inteligencia. La nave era enorme, angular y repleta de armas que no se parecían en nada a los elegantes manipuladores de energía que los cepranos estaban acostumbrados a ver. El capitán Sullivan se encontraba en el centro del puente, con su uniforme impecable y expresión fría. ¿Dónde están sus diplomáticos?, exigió Bexel. ¿Dónde están sus políticos pidiendo clemencia? La sonrisa de Sullivan no era agradable. No tenemos diplomáticos aquí. extraterrestres. Tenemos soldados. Querías ver humanidad, Neil. Déjame mostrarte lo que sucede cuando alguien intenta obligarnos. Antes de que Bestol pudiera responder, su oficial táctico dio la alarma. Hola, ejecutor. Tenemos múltiples contactos emergiendo del campo de asteroides. Naves de guerra humanas, docenas de ellas. El USS Retribution lideró una flota de naves humanas mientras desplegaban sus sistemas de sigilo y se rebelaban. Cada nave era un arma de guerra diseñada por una especie que había pasado miles de años perfeccionando el arte de matar. Donde las naves cepranas eran elegantes y fluidas, las naves humanas eran brutales y eficientes. Imposible, susurró Bexel. ¿Cómo se escondieron de nuestros sensores? La subcomandante Kexara estudió sus pantallas con creciente alarma. Alto ejecutor, sus naves usan una tecnología completamente diferente a cualquier cosa en nuestras bases de datos. Cascos metálicos, armas cinéticas, reactores de fusión primitivos. Es como si se hubieran desarrollado siguiendo una trayectoria tecnológica completamente diferente. Bexal se levantó de su trono, su compostura comenzando a resquebrajarse. No importa desactivar sus naves como hicimos antes. La flota cepriana activó sus manipuladores de materia exótica, enviando pulsos electromagnéticos enfocados hacia las naves humanas. La misma tecnología que había desactivado sin esfuerzo el USS Liberty hace un año ahora llegaba a las naves de guerra de la humanidad. No pasó nada. Capitán Sul. Liban observó cómo el rayo de energía alienígena impactaba el casco de su nave y se disipaba sin causar daño contra el escudo electromagnético del Dr. Fausters. ¡Qué bonito espectáculo de luces!, comentó a la tripulación del puente. Kate, enséñales cómo son las armas de verdad. La comandante Kate Phillips sonrió mientras activaba las armas principales del Retribution. Con mucho gusto, capitán. Todas las baterías de cañones de riel apunten a la nave insignia, disparen. El USS Retribution se estremeció al descargarse sus enormes armas cinéticas. Proyectiles de tungsteno sólido, cada uno con un peso de varias toneladas, aceleraron al 20% de la luz, la velocidad y la fuerza a través del espacio hacia la flota cepriana. Los alienígenas nunca se habían encontrado con armas que simplemente ignoraran los escudos de energía y atacaran con pura masa y velocidad. La primera salva atravesó el casco de la nave insignia como si fuera papel. Las elegantes curvas de la ingeniería cepriana se desmoronaron bajo el impacto de los proyectiles que se movían a velocidades relativistas. La atmósfera se desbordó por docenas de brechas mientras el hermoso exterior de la nave era destrozado por armas diseñadas para la máxima destrucción. ¡Imposible! Bestol jadeó mientras su nave se sacudía a su alrededor.
Nuestros escudos deberían detener cualquier ataque. Alto ejecutor, están usando armas cinéticas, informó su oficial táctico. Proyectiles sólidos moviéndose a velocidades increíbles. Nuestros escudos de energía no tienen efecto contra la materia física que viaja tan rápido. La flota humana desplegados en formación de ataque, cada nave sumaba su potencia de fuego a la devastadora descarga. Cañones de riel, impulsores de masa y torpedos de antimateria llenaban el espacio de destrucción. Los Cepreons descubrieron que 10.000 años de avance tecnológico no significaban nada frente a armas que operaban con principios que nunca habían considerado. El capitán Sullivan abrió un canal de comunicación con la flota alienígena. Esto es lo que se obtiene por amenazar a la Tierra. Querían ver dioses. Permítanme presentarles a los dioses humanos de la guerra. El USS Retribution disparó sus torpedos de antimateria, cada uno con suficiente poder destructivo para arrasar una ciudad. Las ojivas detonaron contra los cascos ceprianos en destellos de energía pura que hicieron que sus exóticas armas de materia parecieran linternas. Nave tras nave de la flota alienígena comenzaron a desintegrarse bajo el implacable asalto. Besville intentó desesperadamente coordinar un contraataque, pero sus armas fueron inútiles. Los rayos de energía ceprianos impactaron contra naves humanas. Y no logró nada. Los pulsos electromagnéticos que habían amedrentado a 1000 especies rebotaron inofensivamente en el rudimentario pero efectivo escudo de la humanidad. ¿Cómo es posible?, le preguntó a su oficial científico. ¿Cómo pueden las armas primitivas vencer a la tecnología divina? Hola, ejecutor. Creo que cometimos un error fundamental, respondió el oficial mientras luchaba por mantener su estación en funcionamiento. Asumimos que todas las especies inteligentes desarrollarían tecnología similar a la nuestra. Estos humanos evolucionan de forma diferente. Sus armas están diseñadas para destruir en lugar de controlar. La subcomandante Kexara luchó por mantener el equilibrio mientras otra bala cinética impactaba contra su nave. Alto ejecutor, debemos retirarnos. Nuestra flota está siendo destruida sistemáticamente. 3 naves ceprianas ya habían sido reducidas a expansión. Nubes de escombros. Las naves restantes dispararon desesperadamente contra la flota humana, pero sus elegantes armas de energía no pudieron penetrar las rudimentarias barreras electromagnéticas que protegían las naves de guerra de la humanidad. El capitán Sullivan observó cómo se desarrollaba la batalla desde su puesto de mando. Kate, apunta a sus motores. Quiero que algunos de ellos con vida difundan la noticia. Yo, la capitana, respondí Kate, ajustando sus parámetros de puntería, cambiando a ataques de precisión. La flota humana comenzó a apuntar a sistemas específicos de las naves alienígenas. Las balas de cañón de riel diseñadas para ataques quirúrgicos desactivaron los motores y armas, mientras dejaba el soporte vital intacto. Fue una demostración de precisión que aterrorizó a los Ceprons más que la destrucción anterior. La voz de la doctora Amy Foster llegó a través del sistema de comunicación. De la Tierra. Capitán Sullivan, los generadores de pulsos electromagnéticos funcionan perfectamente. Sus sistemas de materia exótica están completamente interrumpidos dentro de nuestro campo de interferencia. Excelente trabajo, doctor, respondió Sullivan. Sus contramedidas acaban de nivelar el campo de juego. Vestal observó con horror cómo su flota divina era sistemáticamente desmantelada por criaturas que él había descartado como primitivas. Los seres que esperaba que se arrodillaran ante él estaban tratando a sus naves de guerra avanzadas como práctica de tiro. Subcomandante. Ordene a todas las naves restantes que se retiren, ordenó, con la voz temblorosa por la derrota. Alto ejecutor, la mitad de nuestra flota no puede obedecer. Sus motores han sido destruidos. La voz del capitán Sullivan llenó el puente Ceprian una vez más. Atención, flota alienígena. Esta es su única advertencia. Ríndanse ahora o serán destruidos. Tienen 30 segundos para decidir. En la cuenta regresiva se sintió como una eternidad para Bexel. Había gobernado la galaxia durante milenios, inspirando el temor y el respeto de innumerables especies. Ahora se enfrentaba a criaturas que trataban su autoridad divina como una molestia que había que aplastar. Nos rendimos, dijo. Se sintió abrumado, con las palabras a veneno en la boca. Buena decisión, respondió Sullivan. Prepárense para el abordaje. Necesitamos hablar sobre el futuro de su imperio. Mientras los marines humanos preparaban sus lanzaderas de asalto, Bexel se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre el universo era erróneo.
Estos humanos no eran otra especie a la que conquistar. Eran algo que el Imperio Cepriano nunca antes había conocido, una raza que había evolucionado para ser depredadores, no presas. La era del gobierno divino estaba llegando a su fin, y estaba llegando a su fin a manos de criaturas que se negaban a arrodillarse ante nadie. Las lanzaderas de asalto humanas surcaban el espacio como flechas mortales, con sus cascos marcados por los restos de las naves Ceprian destruidas. El capitán Rick Sullivan lideró el grupo de abordaje, con una armadura de combate que lo hacía parecer un demonio mecánico. Tras él, el sargento Dan Cooper y 20 de los mejores marines de la Tierra se preparaban para pisar una nave de guerra alienígena por primera vez en la historia de la humanidad. La piloto del transbordador, la teniente Rose Martínez, los guió a través de los enormes agujeros en el casco de la nave insignia Cepran. Las elegantes curvas de la arquitectura alienígena habían sido destrozadas por el fuego de los cañones de riel humanos, exponiendo las cámaras interiores al vacío espacial. Las barreras de emergencia parpadeaban con la energía menguante, apenas manteniendo la atmósfera en las secciones centrales de la nave. Recuerden, queremos a su líder con vida, recordó Sullivan a su equipo a través del sistema de comunicación. Pero cualquiera que luche contra nosotros muere. El transbordador atracó con lo que quedaba del hangar principal de la nave alienígena. Las puertas de la bahía habían sido destruidas, pero el blindaje de los marines los protegía del vacío mientras se adentraban en la nave. La iluminación de emergencia proyectaba extrañas sombras en las paredes cubiertas de símbolos que parecían moverse y cambiar de forma con la iluminación parpadeante. El sargento Cooper guió a su escuadrón por pasillos diseñados para seres más altos que los humanos. Los techos se elevaban y las puertas eran lo suficientemente anchas como para que 3 personas pudieran pasar juntas. Todo estaba construido para que los visitantes se sintieran pequeños e insignificantes, una táctica psicológica que había funcionado en innumerables especies a lo largo de los milenios. Pero los marines humanos se movían por la arquitectura alienígena con la confianza de los superdepredadores. Habían entrenado para este momento, y nada en el diseño de la nave los intimidaba. De hecho, los espaciosos pasillos facilitaban su avance. Los primeros guardias ceprianos que encontraron llevaban armaduras que parecían metal líquido. Los alienígenas portaban armas que zumbaban con una energía exótica, pero sus elegantes diseños no eran rival para la brutalidad humana. El escuadrón de Cooper abrió fuego con rifles cinéticos que atravesaron la armadura alienígena como si fuera de papel. Contacto frontal. Cooper informó con calma. 4 hostiles abatidos. Avance continuo. Los marines se movieron por la nave con metódica eficiencia. Habían estudiado la disposición gracias a sus escaneos y sabían exactamente dónde encontrar el centro de mando. Los defensores alienígenas intentaban detenerlos en cada intersección importante, pero las armas ceprianas estaban diseñadas para desactivar, en lugar de destruir, las armas humanas. Tenían un solo propósito. El capitán Sullivan siguió a los equipos de asalto, observando cómo sus marines despejaban cada sección. Los alienígenas que encontraron parecían confundidos por las tácticas humanas. Los cepranos habían pasado 10.000 años luchando contra enemigos civilizados que seguían patrones predecibles. La humanidad luchaba como los depredadores en los que se había convertido. El alto ejecutor Bexel esperaba en su sala del trono, rodeado por los últimos miembros de su guardia personal. La cámara de cristalina que una vez había parecido tan magnífica ahora parecía una tumba. El sonido de las armas humanas resonaba por los pasillos, acercándose a cada instante. Alto ejecutor, deberíamos escapar al centro de mando secundario, instó el subcomandante Kexara. Los humanos no pueden ser detenidos por medios convencionales. Bestul permaneció sentado en su trono, su máscara ornamentada ocultando el terror en sus rasgos alienígenas. No, somos dioses. No huimos de los primitivos. Las enormes puertas de la sala del trono explotaron hacia adentro cuando las cargas humanas destructoras atravesaron el metal alienígena. El humo llenó la cámara mientras el capitán Sullivan y sus marines irrumpían en el interior. Sus armas apuntaban a los zafans reunidos. Nadie se moviera. Sullivan ordenó, su voz amplificada por los altavoces de su armadura. Los alienígenas supervivientes se congelaron como si fueran blancos rojos. Los láseres danzaron sobre sus túnicas. Bestul se levantó de su trono con toda la dignidad que pudo. Si te atreves a profanar esta cámara sagrada, estás en presencia de seres divinos. Sullivan caminó lentamente hacia el líder alienígena, sus pesadas botas resonando en el suelo cristalino. Seres divinos. Veamos. Antes de que Besfell pudiera reaccionar, Sullivan extendió la mano y agarró la máscara ornamentada del alto ejecutor. Con un movimiento rápido, lo arrancó,
revelando el rostro que había debajo. La criatura que lo miraba no era un dios. Los rasgos de Vexales eran alienígenas, pero claramente orgánicos. Su piel era pálida y escamosa, sus ojos, grande y dorado, pero no había nada divino en él. Parecía viejo, cansado y muy mortal. «Solo otro alienígena», dijo Sullivan con decepción. «Todo este tiempo te has estado escondiendo tras máscaras elegantes y luces bonitas, fingiendo ser algo que no eres». Vexel intentó mantener la compostura. «No lo entiendes. Somos los legítimos gobernantes de esta galaxia. Hemos guiado a innumerables especies a la iluminación». «¿Quieres decir que las has esclavizado?», corrigió Sullivan. «Pero eso termina hoy». Activó su sistema de comunicación, conectándose con el teniente Martínez a bordo de su lanzadera. «Rose, conéctame con la Libertad. Quiero una transmisión galáctica en todas las frecuencias». En cuestión de minutos, la voz del capitán Sullivan se transmitía por todos los sistemas habitados de la galaxia. Especies que habían vivido bajo el dominio zafriano durante miles de años escucharon a un humano pronunciar palabras que nunca se habían atrevido a soñar. «Soy el capitán Rick Sullivan de la flota humana. Los seres que conoces como dioses han sido derrotados. Sus naves arden en el vacío que rodea Neptuno y sus líderes se arrodillan ante nosotros». Sullivan agarró a Vestal por sus ondulantes túnicas y lo obligó a arrodillarse. El alto ejecutor forcejeó brevemente, pero la fuerza humana, reforzada por la armadura de combate, era irresistible. «Miren a sus dioses ahora», continuó Sullivan. «¿Ven cómo sangran? ¿Ven cómo temen? No son seres divinos. Son criaturas mortales que usaron tecnología avanzada para engañarlos y esclavizarlos». A lo largo de la galaxia, miles de millones de seres observaron con asombro cómo sus supuestos dioses eran humillados por criaturas de las que nunca habían oído hablar en mundos que habían pagado tributo durante milenios. Las poblaciones comenzaron a agitarse con algo que casi habían olvidado: la esperanza. Quexora se arrodilló junto a su líder caído, pero sus ojos estaban fijos en el capitán Sullivan. «¿Qué harán con nosotros?», preguntó. «Eso depende», respondió Sullivan. «Su imperio está acabado. La pregunta es si quieren ser parte de la solución o parte del problema». Miró directamente a la cámara que transmitía a través de la galaxia. «A todas las especies que han vivido bajo el dominio zafriano, son libres. Su tecnología no es mágica. Su poder no es divino. Son solo matones muy viejos que se acostumbraron a meterse con quienes no podían defenderse». La respuesta fue inmediata. El teniente Martínez reportó transmisiones entrantes de cientos de mundos declarando su independencia del imperio zafriano. Especies que habían sido esclavizadas por generaciones se alzaban contra sus opresores. La voz de la doctora Amy Foster llegó a través del sistema de comunicación desde la Tierra. «Capitán, estamos recibiendo especificaciones técnicas de mundos liberados. Docenas de especies están compartiendo su conocimiento libremente. El avance científico que lograremos con esta cooperación hará que la tecnología humana avance siglos». Sullivan sonrió dentro de su casco. «Excepcional. El universo se acaba de convertir en un lugar mucho más interesante». Se volvió hacia Vexel, quien permanecía arrodillado en el suelo de su antigua sala del trono. «Tienes una opción, alienígena. Puedes ayudarnos a reconstruir esta galaxia como un lugar de libertad y cooperación, o puedes pasar el resto de tu vida en una prisión humana». Vestul miró al humano que había derribado su imperio. «¿Qué quieres de mí? Ayúdanos a contactar con todos los mundos que tu gente controlaba. Ayúdanos a establecer relaciones comerciales en lugar de sistemas de tributos. Ayúdanos a convertir tu imperio en algo que valga la pena». El subcomandante Quexara dio un paso al frente. «Alto ejecutor, quizás sea hora de aceptar que nuestro camino estaba equivocado. Estos humanos ofrecen cooperación en lugar de dominación». Durante los meses siguientes, la galaxia se transformó. El imperio cepriano se derrumbó a medida que un mundo tras otro declaraba su independencia. Pero en lugar del caos, emergió un nuevo orden basado en la cooperación voluntaria en lugar de la sumisión forzada. La humanidad tomó su lugar no como nuevos conquistadores, sino como liberadores que habían demostrado que ningún tirano, por poderoso o antiguo que fuera, era invencible. El USS Retribution se convirtió en un símbolo de esperanza, patrullando las rutas comerciales que ahora estaban libres de la amenaza de los impuestos divinos. El capitán Sullivan solía estar en su puente, contemplando las estrellas que ahora pertenecen a pueblos libres en lugar de falsos dioses. La galaxia era vasta y estaba llena de maravillas. Y por primera vez en 10.000 años,
Todos sus habitantes tenían la libertad de explorarlas por sí mismos. La era de los dioses había terminado. La era de la libertad había comenzado. Y la humanidad había encendido el fuego que ardería en las estrellas para siempre.